Buen día, amigos de Perú 21. Hoy estamos nuevamente en Tribuna Electoral, esta vez con el candidato al Congreso de la República por Acción Popular con el número 5 por Lima, Pedro Morales Miranda. Hijo además de quien fue alcalde provincial de Huancayo, Pedro Morales Mancilla, y también congresista en 2 oportunidades. Bienvenido a Tribuna Electoral. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y gracias también al diario Perú 21 por esta oportunidad. A tus órdenes. Muchísimas gracias a usted por aceptar y por darnos a conocer en este espacio las propuestas que tiene en caso de llegar al Congreso. Es usted abogado y experto en derecho constitucional, pero además tiene una trayectoria ya dirigencial en Acción Popular y ha intentado anteriormente también llegar al Parlamento. ¿Por qué postula nuevamente? Bueno, Patricia, muchas gracias por la pregunta. Yo postulo nuevamente porque estoy formado políticamente para asumir los retos que el partido y el Perú nos convoquen, ¿no? Porque además soy una persona que tiene experiencia en el Parlamento de la República. Yo he trabajado 10 años en el Congreso, soy asesor de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Justicia y de la bancada de Acción Popular, y sobre todo porque soy una persona limpia, no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales, y además porque entiendo, Patricia, que el Perú está necesitando una renovación política, pero una renovación política con experiencia y una renovación política honesta, y eso es lo que nosotros queremos llevar. Y además porque, como tú lo has dicho, he sido formado en un hogar político que siempre han estado inscritos en Acción Popular, y eso pues me conlleva a darme cuenta y a saber que la política es vocación de servicio, y la vocación de servicio es poner el interés del Perú antes que el interés personal. Entonces, me he preparado toda mi vida para esto y yo creo que estoy para asumir ya los retos que el Perú necesita, ¿no? ¿Cuáles son básicamente los fundamentos de su propuesta electoral? ¿Cuáles serán los ejes sobre los cuales usted trabajará de llegar al Congreso de la República? Mira, Patricia, nosotros hemos partido en dos ejes nuestra propuesta. La primera propuesta, que es la defensa de los usuarios y los consumidores, para que los derechos de los ciudadanos nunca más sean un negocio en el Perú. Hemos visto que la educación, la vivienda, la salud, el acceso al trabajo, sobre todo los servicios básicos, se han convertido en un negocio y el Estado no hace nada. Por eso planteamos la creación de un organismo constitucionalmente autónomo que defienda por primera vez en el Perú los derechos de los usuarios y los consumidores. Y el segundo eje, que es una reforma una reforma política y constitucional, que tiene que ver con el voto facultativo para mejorar la calidad del voto, la revocatoria de congresistas para empoderar al ciudadano de poner a sus autoridades y también de sacar a sus malas autoridades, una reforma constitucional que defina finalmente las lagunas o los vacíos constitucionales que hay en la relación ejecutivo y legislativo, de este enfrentamiento finalmente nos ha llevado a tener la situación que hoy tenemos. Luego, la reforma constitucional sobre la Constitución y el capítulo económico que tanto se necesita para evitar justamente los abusos de estos derechos, que las empresas puedan pagar sus impuestos, que sean empresas responsables. Creemos en el rol subsidiario del Estado, en una economía social de mercado, en una libre competencia, pero con empresas y Estado responsables y regulador. Precisamente sobre la participación del Estado, hay quienes han criticado a su candidato a la presidencia, Johnny Lescano, porque señalan que tiene un rol interventor con tufillo estatista e incluso lo han comparado en algunos aspectos con las propuestas que hace Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. ¿Qué podría respondernos al respecto? No, eso no está alejado de la realidad, Patricia, porque lo que nosotros buscamos, tanto el señor Lescano como nosotros, que venimos además de un partido como Acción Popular que tiene una ideología y tiene una doctrina, que es un partido de centro y cree en la economía social de mercado, creemos en la libertad de empresa primero y segundo, en un Estado fuerte regulador. ¿Y esto qué quiere decir? El Estado regulador no tiene que ser intervencionista y menos estatista, para nada, ¿no? Nosotros creemos en la libertad de empresa, pero una empresa responsable, que respete el medio ambiente, a los trabajadores, a las personas,
que respete y que pague sobre todo sus impuestos, y en un Estado que regule, en un Estado que defienda además a los usuarios y a los consumidores y que no permite el abuso de las grandes empresas contra los peruanos, ¿no? Entonces, Acción Popular es un partido de centro. Verónica Mendoza, sin embargo, tiene una posición diferente, que es que el Estado intervenga en todo. Nosotros creemos en el rol subsidiario, es decir, el Estado tiene que intervenir donde la empresa privada no puede, pero no es donde no está, sino donde no puede. Donde está brindando un servicio deficiente, tiene que intervenir el Estado. Donde, por ejemplo, para los derechos básicos y los servicios básicos, el Estado tiene que estar presente. Salud, educación, vivienda, servicios básicos, el Estado tiene que estar presente. Y ese rol subsidiario no quiere decir tampoco que el Estado se meta en todo, ¿no? Hay que regular la competencia, sí, pero hay que tener un Estado fuerte en regulación. Eso es lo que queremos. Usted ha hablado también del tema de la reforma política y actualmente ya se han dado algunos pasos, pero todavía tímidos, ¿no? Y que ha costado además mucho sacar adelante porque hay un fraccionamiento de bancadas en el Congreso. Uno de sus planteamientos, por ejemplo, es el de la revocatoria de los congresistas. ¿Usted cree que llegando ya al Congreso, los parlamentarios van a estar de acuerdo con aprobar una revocatoria? Mira, Patricia, justo yo te decía cuando me preguntabas por qué quería llegar al Congreso, porque entendía que la política es vocación de servicio y que se tenía que poner el interés del Perú antes que el interés personal. Si los congresistas que están postulando están solamente pensando en su beneficio, definitivamente no se va a aprobar. Y una también de nuestras propuestas es la ley antitránsfuga, ¿no? Porque se debe entender que la curul es del partido, no es del congresista. Si él renuncia a esa bancada o al partido, tiene que entrar automáticamente el accesitario porque pertenece. Así vamos a fortalecer los partidos políticos y vamos a evitar con el transfugismo y además la revocatoria tiene que ver también mucho con esto, porque la población va a ver, ah, este señor se cambió de partido, a este señor lo elegimos por este, ya van en 3, 4 partidos, muy bien, que se vaya. Incluso también, Patricia, hay congresistas que quieren renunciar, como pasó con Riestra, y no pueden porque el Exactamente. cargo de congresista es irrenunciable. Entonces, la población va a tener el poder de poner a sus autoridades, de sacarlas a los malos, a los que blindan, a los blindados y a los que no quieren estar, ¿no? Y esa Entonces, revocatoria que usted plantea, disculpe que lo interrumpa, es a cuánto de avanzado el periodo, a mitad del periodo congresal. claro, nosotros lo que queremos hacer es una especie de renovación por tercios o renovación por mitades, ¿no? Que la población vea a mitad de periodo quiénes están trabajando bien y quiénes están trabajando mal. Y esto también puede ser, que además es una propuesta, es discutible, nada está escrito en piedra, de acuerdo al debate se verá, puede ser que a los que saquen suman sus accesitarios o de repente también en elecciones, ¿no? Esto se verá, se discutirá, pero la propuesta, el objetivo es que los malos se vayan, que los buenos se queden. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto del desempeño de la bancada de Acción Popular? Ha sido objeto y ha estado bajo la lupa por todos los acontecimientos que surgieron en medio de este proceso de vacancia a Martín Vizcarra, pero posteriormente también porque se ha sumado a otros grupos políticos que plantean interpelaciones, invitaciones a ministros, que muchos señalan no es lo más conveniente en un contexto de pandemia y con crisis sanitaria y económica. Bueno, Patricia, yo no creo que Acción Popular se haya sumado a otros grupos políticos, porque Acción Popular es la primera minoría en el Congreso. Los otros partidos se han podido sumar tal vez a Acción Popular, pero yo creo que ha faltado mucha lectura política de la bancada, ¿no? Sobre todo por la situación en la que estábamos viviendo, por la pandemia que estábamos viviendo, pero la situación también ha sido muy complicada, Patricia. Había que estar en los zapatos de ellos para saber qué hacer con una persona que ya tenía serios indicios de corrupción y que hoy día vemos cómo se ha burlado de la población, cómo se ha vacunado él, su esposa, su hermano y compañía, ¿no? Entonces, eso era una situación muy complicada. Yo discrepo en varias cosas de la bancada, pero por temas políticos, ¿no? Por temas políticos. Es decir, los congresistas no tienen mandato imperativo y está dentro de sus facultades hacer, ¿no? La política que ellos correspondan, que ellos creen que corresponde. Y está en nosotros evaluar si está bien o está mal.
pero finalmente ellos son responsables de lo que hacen, son responsables políticos y ellos darán la cara en su momento. Nosotros estamos entrando a una nueva elección, estamos entrando con una línea que ha marcado el candidato a la presidencia, ¿no? Que es el señor Johnny Lescano, que ha tenido además el respaldo popular, el mayor respaldo dentro del partido, y los candidatos que lo acompañamos obviamente también estamos direccionados en eso, ¿no? O sea, somos una nueva generación que buscamos renovar la política en todo sentido, porque finalmente la actuación del Congreso de hoy día no es culpa de Acción Popular, es culpa de la débil institucionalidad que hay en el Congreso y también de la débil institucionalidad que ha habido en el Ejecutivo, porque la situación en la que vivimos hoy día es básicamente resultado de este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo le pregunto una cosa. En noviembre no conocíamos lo que hoy conocemos del señor Vizcarra. Era una coyuntura totalmente distinta y sin embargo terminamos en una vacancia que profundizó y agudizó todavía más la crisis que ya estábamos arrastrando por la pandemia. ¿Fue un error votar a favor de la vacancia? ¿Que Acción Popular vote a favor de la vacancia? Y lo Mira, segundo, yo partí... ¿fue un error que Merino asuma la presidencia de la República y se desatara luego todo lo que devino? Sí, claro que sí, definitivamente que sí, Patricia. Yo te decía que políticamente no estaba de acuerdo en muchas cosas y una de esas cosas es esa, ¿no? No era el escenario, no había el escenario favorable para realizar una vacancia porque no se contaba con la aprobación popular, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no se había hecho un escenario favorable a pesar de los indicios que ya habían contra el señor Martín Vizcarra, ¿no? Y yo divido esta vacancia en dos partes. Yo soy abogado, soy constitucionalista, defiendo la ley, defiendo la Constitución y hay que tener en cuenta, de acuerdo a la normativa constitucional legal, la vacancia fue bien llevada, porque se respetó los preceptos constitucionales. Te decía, si no hay presidente, vicepresidente, asume el presidente del Congreso. ¿Quién era? En ese momento, Merino. Y además, porque el señor Sagasti ha sido elegido con el mismo Congreso, con los mismos votos, con la misma Constitución, con el mismo reglamento. Entonces, los dos son escenarios iguales, son resultados iguales. Entonces, ¿por qué uno sí es democracia y el otro es golpe? Ahí no, yo no creo que haya habido golpe, pero el otro punto a evaluar es el tema político. Yo no estoy de acuerdo en que se haya hecho la vacancia en ese momento. ¿Por qué? Porque justamente pasábamos un momento muy complicado, estábamos en pleno de la pandemia, pero que eso tampoco no es justificación, sino que no había el apoyo popular porque no se había generado el escenario para que la población esté convencida de lo que ahora sí está convencida, de lo que era realmente el señor Claro, las Vizcarra. circunstancias son distintas, ¿no? Así es, las circunstancias son distintas, no hubo una buena lectura política en el momento y obviamente yo creo que en su mayoría no se estuvo de acuerdo. Ahora, si yo hubiera estado en el Congreso de la República, de repente en los zapatos del señor Merino, yo hubiera renunciado a la presidencia de la mesa directiva para que dentro del seno del Congreso, ¿no? Democráticamente, elijan una nueva mesa de consenso y ese consenso lleve finalmente al presidente transitorio. Tal vez hubiera sido él nuevamente, no lo sé, pero eso es lo que yo hubiera hecho en ese momento, ¿no? Porque ya había un tufillo de que quería llegar a ser presidente transitorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, señor Morales, yo le agradezco muchísimo por haber compartido sus propuestas y sus planteamientos en tribuna electoral y lo dejo a usted para que invite a sus electores a, no sé si votar por usted en los comicios del domingo 11 de abril. Gracias, Patricia. Más que votar por Pedro Morales, yo les invito a ustedes, estimados amigos, a votar por Acción Popular. Marcar la lampa por Johnny Lescano a la presidencia, marcar la lampa por Pedro Morales al Congreso, escribir el número 5, porque debemos entender que la política necesita una renovación y necesita inyectarle además los valores y la ética que tanto se ha perdido. Acción Popular es un partido de 64 años con credenciales democráticas comprobadas. Así lo hizo el presidente Belaúnde, el presidente Paniagua, y porque además tenemos experiencia. Llegamos con las manos limpias y hay ese plus que muchos no van a tener de llegar al Congreso a trabajar desde un primer momento, no aprender, para que tus derechos nunca más sean un negocio. Gracias, Patricia. Gracias a usted. Ha sido Pedro Morales Miranda, que ha compartido con nosotros sus propuestas, candidato al Congreso de la República por Acción Popular con el número 5 en Lima.
Muchísimas gracias y con ustedes, amigos de Perú 21, será hasta una nueva ocasión en Tribuna Electoral.